¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Diferenciarte Radio. Hoy, viernes 2 de mayo, retomando después del día libre por el Día del Trabajador. Felicidades para todos aquellos que salen todos los días a trabajar por hacer grande a Panamá. Mi nombre es Priscila Gómez, en controles mi compañera Verónica Sánchez y hoy es viernes de promoción de lectura. La verdad es que un segmento que gusta mucho, que la gente ya espera porque todos los días está creciendo esto de el hábito de la lectura. Así que usted puede reportar sintonía al 775-0440, 775-0440, nuestro número de cabina. Y también al 6813-3867. 6813-3867. Mi compañera Verónica va a estar pendiente de anotar sus datos para hacerse acreedor a un certificado de regalo gracias a nuestros amigos de la librería El Lector, que son nuestros aliados en esta promoción de lectura. Y hoy tenemos con nosotros al licenciado Iván Mastino, que ya es invitado frecuente de los viernes de lectura, que nos trae un interesante libro. Iván, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Priscila, gracias a toda la audiencia. Hoy vamos a comentar un libro, todos los libros yo digo son importantes, todos son buenos, son buenísimos de diferentes áreas, pero el libro de hoy se llama De la carencia a la abundancia. Un libro que fue escrito por un colombiano, Carlos Fraijá, que un joven, realmente es joven, tiene como 40 años, que se ha destacado mucho en estos temas de las finanzas personales desde el punto de vista espiritual. Y bueno, más adelante vamos a comentar quién es Carlos Fraijá, que inclusive están en las redes sociales, lo pueden seguir y lo pueden buscar toda la información que él ha publicado. Excelente, de la carencia a la abundancia. Bueno, ya el título da como un indicio de por dónde va el tema. Sí, que primero que todo, siempre nos gusta hablar un poco del autor. Carlos Fraijá es un joven muy dinámico, oriundo de Cartagena, Colombia, en donde hace más o menos como 12, 15 años fundó una comunidad cristiana que se llama Living Room. En esta comunidad donde lo que él ha hecho es todo el desarrollo espiritual de una comunidad de jóvenes, principalmente. Cuando digo jóvenes, tal vez menos de 40 años, son los que están reunidos en esa comunidad donde permanentemente hacen ese acercamiento espiritual con una gran comunidad que tienen y tienen diferentes puntos Esto en Cartagena. En Cartagena inicia en Cartagena. Ellos tienen otras comunidades en Bogotá y otra en Medellín. Es lo que hasta el momento he visto de ellos. Pero Carlos Fraijá es el líder de esta comunidad, el que de hecho el fundador, y ha escrito este libro basado en lo que nosotros siempre leemos de temas de finanzas personales. Este es un enfoque diferente, este es un enfoque espiritual, o sea, de por qué las personas viven en la carencia y cómo salir de la carencia a la prosperidad, que es lo que él nos promete en este libro. Y cuando lo leemos nos damos cuenta de cómo estamos inmersos en ese estado de carencia que muchas veces muchas personas también están viviendo. Bueno, interesante, Iván, porque sabemos que es un compendio de cosas, ¿no? El tema espiritual, el tema personal, también el tema de tu conocimiento, tus estudios en las finanzas, en esa prosperidad personal. Todas esas aristas son las que al final pueden dar un resultado. Sí, mira que el libro, él dentro de la parte inicial del libro, él dice que todos estamos llamados a ser prósperos, que nadie se levanta en la mañana y lo primero que dice: hoy voy a fracasar, hoy voy a quebrar, me va a salir mal todo el día. O sea, él dice que nadie se levanta con esa actitud. Sin embargo, a veces el mismo ambiente es lo que nos contagia de esa negatividad, sobre todo de ver todo catastrófico, todo malo, todo de que me va a salir mal, todo gris. Si el día está nublado, así mismo las personas, inclusive así mismo se visten, así mismo actúan. Si el día está lluvioso también, pero si el sol está radiante, entonces también hay una crítica hacia el día, que hace calor. Entonces Carlos, en este libro, es lo que trata de enfocar y dice: la carencia está en la mente, o sea, todo es mental. Y de ahí es donde él empieza a desarrollar el libro que él escribió, que la verdad que es un libro
relativamente nuevo, en el 2023 lo terminó de escribir, es un libro nuevo. A nivel local, la verdad que no lo he visto, yo lo conseguí directamente en Colombia, me lo consiguieron allá, así que, pero sí creo que también por las plataformas digitales también lo pueden adquirir, pero la verdad que es un libro que tiene un enfoque, ese enfoque de finanzas personales, pero también un enfoque muy espiritual. Y también tengo que agregar, Iván, que siendo él de Colombia, específicamente de Cartagena, quizás nosotros los panameños nos sentimos como más identificados porque por temas culturales, por temas geográficos, por temas de clima, tenemos similitudes con el lugar donde él desarrolló su estrategia, primero su congregación y luego pues estos libros que está escribiendo en pro de ayudar a las personas a tener una mentalidad distinta. Sí, es que hay una similitud, como bien lo dice, sobre todo en el aspecto cultural y en el aspecto, digamos así, de la forma como pensamos, ¿no? También los panameños, precisamente con esta área norte de Colombia, de la costa de Colombia, que nos parecemos mucho. Sin embargo, el autor, antes de tener esta comunidad, él ha sido un emprendedor, ha desarrollado varios proyectos, desarrollado enfocado a la parte sobre todo está en el tema de los negocios digitales actualmente, pero sí ha desarrollado otros proyectos, ha sido un emprendedor, como él dice, he fracasado, me he caído, pero también me he sabido levantar, y basado siempre en el aspecto espiritual. Él dice que uno de los conceptos que plantea en el libro, que las personas viven en esa carencia por esa baja autoestima que se tiene, ¿no? Ese concepto negativo que las personas pueden tener consigo mismo, y eso hace que lo que vayan a desarrollar, entonces después dice, oye, ¿por qué me fue mal? ¿Qué hice mal? Pero a veces las cosas las está haciendo bien, sin embargo, la parte interior es esa voz interior esa voz interior, eso es lo que hace la diferencia. Te sabotea, claro. Y entonces él menciona que esa baja autoestima, o prácticamente sin autoestima, que nosotros mismos nos decimos que no servimos, que no sabemos, que todo nos va mal, y ese rechazo interior, y él lo menciona, viene desde la niñez, inclusive de la persona de antes de nacer. Con eso, y él hace referencia en este libro a esas 5 heridas principales de la niñez que todos tenemos, y lo más importante, él dice, identificarla y poderla sanar para poder que eso evitarla o que no sea un obstáculo para el desarrollo personal, económico y familiar y profesional de las personas. Está muy, muy de moda, por decir alguna palabra, esto de sanar a tu niño interior. De tu yo adulto, pues sanar esa herida que tuvo el niño, que por circunstancias de la vida, porque de repente se quedó huérfano, o incluso a veces teniendo a todos los miembros de su familia, pues alguna palabra hiriente, algún hecho que no haya sabido superar, entonces como que tú de adulto puedas ir a ese niño y sanarlo para entonces poder seguir tu vida adulta. Sí, él menciona, él no profundiza mucho en el tema de las heridas, pero sí lo menciona muy por encima, donde dice que esas heridas que pueden ser inclusive desde antes de nacer, en la niñez, en las casas que te marcaron, y sobre todo heridas de la adolescencia, en la escuela, en el colegio, en el rechazo que pueda tener, en la injusticia, son algunas de las que, en la traición, por ejemplo, también, que son de las heridas que él menciona, que marcan la persona, inclusive que cuando desarrollan una empresa o un emprendimiento, eso inmediatamente ya vienen marcados por esas heridas, y eso le va a afectar en el éxito de las empresas. Y también otra de las que él hace mucho énfasis, como un libro basado en la parte espiritual, importante el agradecimiento, el agradecer todo lo que se tiene, con lo que se tiene, con lo que se cuenta, el agradecimiento simplemente por tener un día más, por poder abrir los ojos. Hay muchas personas que no tienen esa oportunidad de poder caminar, de poder moverse, de tener la libertad tal vez de hablar, de escuchar, de moverse, la libertad de poder crear una empresa, la libertad que se tiene
de poder interrelacionarse con otras personas, la libertad que uno tiene de expresar sus sentimientos, o sea, ese agradecimiento a las cosas más básicas de la vida. Él hace mucho énfasis en eso, el agradecimiento de poder escuchar, ¿no? De poder usar nuestros cinco sentidos. O sea, todo eso es basado en ese agradecimiento que él menciona que se debe tener. Bueno, y es una oportunidad, verlo como una oportunidad. Hace poco leí algo así como que puedes verlo como que tengo que ir a trabajar o tengo la oportunidad de trabajar hoy. Y una de ese agradecimiento, él dice, ¿por qué la gente no agradece? No agradece porque no nos enseñaron desde niños a ser agradecidos. Exacto. Tal vez nuestro ambiente donde vivimos fue un ambiente totalmente diferente de malagradecidos, de lo que tenemos, con lo que contamos. Y a veces las personas dicen, le gusta estar en ese ambiente. Entonces yo voy a leer una parte textual que él dice aquí. Dice, necesitamos apartarnos de las personas tóxicas que dedican su vida a quejarse y a criticar todo y a todos. O sea, esto no solamente él lo plantea en este libro, lo hemos visto en otros libros. O sea, hay que depurar los ambientes. Dice aquí, recuerda que la queja es el sonido de la mentalidad de esclavitud. Como nosotros venimos con esos antepasados de la esclavitud, entonces en la medida que nos estamos quejando, que todos nos quejamos por todo, nos quejamos por el clima, nos quejamos por el tráfico, nos quejamos por la temperatura, nos quejamos si llueve o hace sol, si nos quejamos por porque todo sí, lo que porque pase, no y por si acaso. entonces eso es una mentalidad de esclavitud. Entonces él dice que si nosotros ya sabemos que no debemos estarnos quejando, pero si estamos con personas que se la pasan todo el día quejándose, claro, entonces ahí ese ambiente te va a absorber. Entonces eso es una de las partes que él menciona en su libro, que tiene ahí que debemos tener, saber, o mejor dicho, tener una mentalidad de cómo nosotros podemos enfrentar la vida, cómo nosotros podemos superar los obstáculos, y hace o referencia a un pasaje bíblico. Ya le digo, el libro está lleno de muchas citas bíblicas, un libro espiritual, pero él hace mucho énfasis en ese pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, del libro de Números, capítulo 13, cuando Dios le dice a Moisés, escoge a un representante o un hombre de cada tribu, o sea, eran las 12 tribus de Israel, para que vayan de espía, de inspeccionar, a ver cómo es la tierra prometida, cómo es Canaán, para que luego te den el reporte, para que tú puedas ir y conquistar esa tierra. Moisés elige a cada uno de cada una de esas tribus. Dentro de esas eligió, que los menciona, que son después parte de la historia, a Caleb y a otro que se llamaba Oseas, que después le cambió el nombre por Josué. Estos 12 hombres fueron con algunas características que buscaron y le dijeron cuál era la ruta que tenían que seguir, y las instrucciones eran: vayan a la tierra prometida, vean lo que tienen, lo que están haciendo los cananeos, cómo es la tierra, qué tan fértil es, si hay ciudades o hay tiendas, si es una ciudad fortificada, cómo es su gente, a qué se dedican, qué hace. Es como si aquí vinieran personas a David y dijeran, oye, vamos a ver cómo es la cultura de David, en qué pasan el tiempo, cómo se divierten, cómo trabajan, qué hacen, qué valores tienen, qué se produce. O en Chiriquí, vamos a mencionarlo así mucho más grande, qué se produce allá, y para entonces después nosotros ir. Ellos demoraron 40 días en esa inspección, y uno de los lugares Moisés les dijo, tienes que traerme algo de lo que produzca la tierra. Y ellos encontraron allí una zarza, una plantación de uvas, cortaron eso y se lo llevaron a Moisés. De hecho, el lugar le llamaron el lugar del racimo, porque como era una tierra muy fértil, allí realmente ellos dijeron, realmente es una tierra que emana leche y miel, o sea, por la fertilidad y por la grandeza de esa tierra. Y cuando ellos regresan, de los 12, 10 empezaron a decir, no vamos a poder llegar a esa tierra, es una tierra de gigantes, nosotros nos vemos como saltamontes, esa gente es superior a nosotros, esa gente nos va a acabar, nos va a matar, mejor nos teníamos que haber quedado en la esclavitud en Egipto. Y empezaron a criticar, empezaron a protestar con esa salida que habían hecho de la esclavitud hacia la tierra prometida. Y solamente 2, Caleb y
y Josué dijeron, no, es una tierra que emana leche y miel, nosotros podemos conquistarla, nosotros estamos con Dios y vamos, y todo lo que, y si llevamos a Dios por frente, nosotros vamos a conquistar esa tierra. Mira la diferencia de estos personajes. 10 dijeron, vieron lo negativo, vieron gigantes. Y se sintieron menos. Claro, se sintieron menos. Así mismo nosotros nos sentimos. Entonces, ¿cuántos gigantes nosotros no estamos viendo en lugar de que realmente lo podemos conquistar? Algún problema que tenemos, alguna situación que tenemos, lo vemos como gigante y nos sentimos como saltamonte, como dice el libro de Números. Y de allí entonces, solamente esas dos personas, y de hecho, si siguen leyendo de la historia, de allí en ese pasaje, ellos no le permitieron entrar a la tierra prometida, inclusive ni a Moisés, solamente ahí entró, después más adelante lo van a leer, Josué sí entra y conquista esa tierra prometida, pero hasta de la segunda generación se tuvieron que quedar 40 años, un año por cada día que tenían de estar recorriendo, se quedaron en el desierto para poder entonces entrar a esa tierra prometida. Así que la pregunta para nosotros es, ¿qué clase de gigantes nosotros estamos viendo? ¿Qué clase de obstáculos nosotros estamos viendo y cómo es la mentalidad de nosotros ante los obstáculos? No quiero decir con esto que no hay, siempre, todos los días nos vamos a encontrar dificultades, adversidades, pero eso va a depender cómo nosotros vemos y nos enfrentamos a ese tipo de adversidades. O sea, el libro, realmente el libro hace una explicación mucho más profunda, un análisis mucho más profundo de este pasaje bíblico, de cómo nosotros lo podemos enfrentar a nuestra realidad. Pero entonces nos queda a nosotros de manera de reflexión. O sea, yo realmente estoy viendo gigantes donde no hay. O sea, esa es la pregunta que todos nosotros entonces... Esa es la pregunta para los oyentes el día de hoy. ¿Qué gigantes son los que estás viendo en tu vida? De repente, pues algún problema en el trabajo, en los estudios económicos que nunca faltan, los temas sociales, de pareja. Esos son los gigantes que pueden estar obstaculizándonos hoy. Y lo llevamos, entonces él lo lleva directamente al campo empresarial. Y dentro de lo que él dice, escribe en el libro, debes apartar de tus equipos de trabajo a la gente tóxica. Mira, debes apartar de tu trabajo. Y tú siempre haces énfasis en eso. No hagas sociedades, no hagas sociedades, ni contrates empleados con mentalidad de víctima. Mira, así. Cuando tú contratas a una persona, recuerda que mucha gente, las empresas, contratan empleados en base a las aptitudes, pero normalmente se vota a la gente por las actitudes. También lo hemos visto en otros libros. Sí, entonces eso hace que encontremos dentro de los equipos de trabajo gente con mentalidad de víctima, que dice que no prosperan, que no pueden hacer, que todo le va mal, que no pueden aportar más allá porque ese no es su trabajo, incluso le dicen al otro, no te metas en eso, no seas sapo, o sea, te van envolviendo en ese ambiente de esclavitud, como dice el autor. ¿Por qué? Porque nacieron así, crecieron así, en el ambiente donde están, tal vez en su casa, en las personas con las cuales se rodean, son ese tipo de personas, ¿no? Entonces, que hay otro libro, yo cada vez que hablo de estas cosas recuerdo un libro se llama El Rinoceronte. El Rinoceronte es no sé si tú lo has leído, pero el Rinoceronte es un librito de 120 páginas, que te dice el rinoceronte se reúne con rinoceronte y las vacas pastantes se reúnen con las vacas pastantes. Es decir, aquellas personas que son víctimas, que se hacen víctimas de todo, que no les gusta sumar, lo que hacen es restar, y si ve que el compañero está aportando, le va a decir que deja de estar haciendo estas cosas, que para eso no te pagan, etcétera, etcétera, que cada quien sabe qué pasa en cada uno de esas empresas. Bueno, y eso es algo definitivamente que no escapa de la realidad, independientemente de la época bíblica y de todas las épocas que hemos pasado, es un fenómeno que sigue dándose, ¿no? Dice el autor también, y no dudes en despedir a quien a pesar de ser amonestado, sigue reiterativamente fomentando la mentalidad de víctima, de temor, de queja y de crítica. Mira que esto es, el autor es claro y dice, ya, no dudes, a pesar, o sea, no es que lo puedes amonestar, puedes hablar con él, pero si es una forma reiterativa, son la gente que te dañan el equipo, la gente que fomenta esto de la mentalidad de víctima, del temor, de la queja, de la crítica. En un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas, de Dale Carnegie, dice, el primer capítulo dice, no te quejes, no critiques, no juzgues. O sea, de esa manera, cuando tú tienes esa actitud de no criticar, de no quejarse y de no juzgar, tú le vas a caer bien a la gente.
Pero tú no quieres estar con una persona que permanentemente todo lo critica, de todo se queja. Viene con la nube negra. Y de todo se la pasa juzgando, ¿no? O sea, esas personas lo que hacen es que tú le pones una barrera. ¿Con quién se une esa gente? Con gente que tiene la misma mentalidad. Y ahí sí, entonces es más difícil salir de ese entorno. Pero entonces también el mensaje, Iván, para las personas que se sienten identificadas. Si alguien nos está escuchando y dicen, Chuzu, ¿será que yo soy esa persona que llega con esa nube negra? Entonces la literatura, pues Iván nos puede recomendar muchas buenas literaturas para uno hacerse su autodiagnóstico y decir, oye, yo tengo que cambiar, yo no puedo seguir en esta situación porque no solamente me estoy haciendo mal a mí, sino también al equipo. Mira que una pero eso es parte de un autoanálisis. O sea, nosotros en ese acercamiento con uno mismo, en ese momento de reflexión, que debe estar completamente solo, aislado de todo ruido, aislado de las redes sociales, del teléfono, de la televisión, de los amigos, tú te pones a pensar, bueno, realmente en ese autoanálisis, un autoanálisis bastante crítico, o sea, ¿cuál es mi actitud hacia la situación? ¿Realmente yo me estoy quejando? O yo, como hablábamos ayer, ¿yo soy el problema o soy parte de la solución? Exactamente. ¿No? Esa es la que... Iván, vamos a recordar los teléfonos para que los amigos reporten su sintonía y se puedan hacer acreedores a un certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector. Es el 7750440, 7750440, nuestro teléfono de cabina, y al 6813-3867, 6813-3867. Mi compañera Verónica los va a estar atendiendo por WhatsApp en este medio. Seguimos por acá, Iván, con De la carencia a la abundancia. El libro también el autor habla, dentro de las citas bíblicas dice, o sea, Dios no quiere que nosotros, o sea, vivamos en carencia. De hecho, en el pasaje bíblico, cuando le dice, Abraham no tenía nada, y le dijo, tu descendencia va a poblar la tierra. Y él no tenía nada. Entonces dice, el Padre quiere que te veas libre de deuda. Entonces dirán, bueno, yo quiero, ¿cómo hago para salir de las deudas? Bueno, a veces las consecuencias que tenemos o los resultados que tenemos es producto de tal vez nuestras malas decisiones que hemos tenido en el pasado. Entonces, pero muy no probablemente. Tampoco tienes que empezar a hacer ajustes necesarios, a sanear todo eso, pero como dice el autor, Dios no quiere que te veas libre de deuda, que te veas sano, que puedas verte en tu casa propia, con una familia, un buen trabajo, un buen negocio, que puedas verte siempre como una bendición para Dios, pero a veces las situaciones difíciles o adversas se presentan, pero entonces ahí es donde nosotros sí tenemos la capacidad de ser como Caleb y como Josué, de que vemos oportunidades, o como los otros 10 que vieron gigantes en medio de esa situación. Entonces esa es una de las digamos así, de los enfoques que hace el autor en este libro, es hacer mucho énfasis que tenemos que celebrar toda victoria, por pequeña, grande que sea. Una celebración no significa que cada logro que tú tienes lo tienes que celebrar. Puede ser. Y eso es algo de lo que coinciden muchos autores también que hemos evaluado, que hay que celebrar esos éxitos, porque también es una cuestión del cerebro, ¿no? Uno también tiene que tener esa gratificación y que te da ánimo para continuar en ese proceso. Sí, la celebración no es, bueno, ahora voy a salir y me voy de fiesta porque voy a celebrar tal victoria, no. O la celebración puede ser simplemente con el agradecimiento. El agradecimiento de lo que tenemos, de lo que Dios nos da, de lo que podemos contar. O sea, hay muchas personas, tal vez, no son agradecidas de lo que tienen, sin embargo hay otras personas que tal vez tienen mucho menos de eso y sí son agradecidas, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ese es el enfoque que hace Carlos Freyja en este libro, y él sigue hablando de la parte de perdonarse uno mismo, perdonarse porque tal vez en el pasado, por falta de información, tal vez por el ambiente donde estaba, tal vez por las circunstancias, porque no había leído un libro, tal vez se tomaron malas decisiones, y cada quien es responsable de las decisiones que se toman, ¿no? Pero, como él dice, nunca es tarde para poder nuevamente volver al camino, nuevamente hacer los ajustes necesarios, nuevamente hacer un giro de timón y enrumbarse por el camino que
sobre todo ese camino que él habla ahí de la paz, de la tranquilidad, de eliminar ese estrés que se mantiene más que todo por el tema financiero, que eso, hacia todas las personas vivimos con eso, con esas situaciones en un momento de nuestras vidas. Entonces él es lo que digamos, nos recomienda el agradecimiento. Él hace mucho énfasis en la gratitud, en ese valor que tal vez nosotros no nos lo enseñaron. Lo damos por sentado. O sea, porque, bueno, que eso es, yo me lo merezco. O sea, no es que te mereces eso, sino eso Dios te lo está dando. Entonces él dice, tienes que ser agradecido en todos los aspectos de tu vida. Incluso por los talentos que tenemos, ¿no? Porque no lo compramos por internet. O sea, tenemos ciertos talentos porque Dios nos ha dado esa bondad, y si no aprovechamos esos talentos de manera positiva, pues también nos los puede quitar. Así que eso también hay que agradecerlo. Sí, entonces él dice que si lo que tú siembras, lógicamente es lo que tú vas a cosechar, que si tú siembras fracaso, si lo que tú siembras es discordia, si lo que tú siembras es una crítica o un rechazo, al final, ¿qué vas a tener? Vas a tener eso mismo. Aumentado. Un poco más. Lo vas a multiplicar, definitivamente. Sí, eso él dice que, el autor dice que allí lo que cabe en todo momento es cambiar, ¿no? Si en lugar de yo crear discordia, voy a ser mucho más amable, mucho más agradecido, voy a tener una mejor relación con las personas que me rodean, voy a poner de mi parte y alejarme de lo que me está haciendo daño, tal vez unas malas amistades, tal vez unas malas compañías, pero las personas no es que dice que tienes que cortarlas y ya, simplemente porque puede ser inclusive amigos tuyos de toda la vida y que tienen incluso familia y familia que tienen ese tipo de mentalidad, pero las sigues queriéndolas igual, pero que no te afecten. Claro, aprender como a poner un bloqueo cuando empiezan con esa letanía o esa quejadera o esa cosa, uno como que desconectar un poquito ese chip y bueno, pues dejar que hable, pero que eso no pase a tu cerebro y que no pase a ser parte de tu día. Uno de los aspectos que él menciona aquí en el libro, él dice que para viajar de la carencia a la abundancia, debes invertir la carga de la productividad, y eso significa que esa carga no esté sobre ti, sino sobre la tierra. Entonces debes enfocarte en adquirir activos y evitar los pasivos. Esto nos lleva a lo que aprendimos en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que hace una clara definición totalmente diferente a lo que es la definición contable de lo que es un activo y de lo que es un pasivo. Así que él hace bastante énfasis en esta... Me llama la atención lo que dices al inicio, que hay que poner el peso en la tierra, algo así. O sea, eso significa que esa carga no... acá dice, debe invertir la carga de la productividad. Y eso significa que esa carga no esté sobre ti, sino sobre la tierra. Porque él en este contexto él viene hablando de la parte el tema de los negocios del tema inmobiliario, ¿no? Okay. O sea, de cómo tú puedes desarrollar ese tipo de negocios que sean, es decir, o generar activos que te generen ingresos, lo que se llaman los ingresos pasivos. Tú no tienes que estar ahí todo el día. Si tú tienes, por ejemplo, un negocio que tienes que salir a vender todos los días, tú tienes que, si el día que te enfermas, ese día no vendes y no cobras. No tienes ingresos, no cobras, no tienes nada. Sin embargo, cuando tienes un ingreso pasivo, no necesariamente tú tienes que estar al frente para que eso siga generando ingresos. Ese es el contexto que él menciona y hace mucho énfasis en eso porque, y él es muy, en este libro él también menciona la parte de que tienes que promover mucho la parte de los ingresos pasivos, ¿no? De tener esa... Y muchos de los libros de la literatura que hemos conversado, Iván, ese es un consejo que se repite de varios autores, ¿no? Generar esos ingresos pasivos. Y esos ingresos pasivos, o sea, de que tú estés o no estés, eso sigue generando ingresos. Y él nos recuerda en este libro, que donde dice que la gran diferencia entre el rico y el pobre está en que el rico invierte su dinero y gasta lo que le queda. La clase media gasta su dinero e invierte lo que le queda. Y el pobre, todo se lo gasta.
No, y O sea, hace una a veces diferenciación. se gasta más de lo que se O tiene sea, también. él hace una diferenciación en estos, digamos así, en estos tres segmentos. El rico invierte y luego gasta. La clase media se gasta e invierte un poquito, pero el pobre todo se lo gasta. Entonces, una vez hablaba yo con una persona hace un tiempo atrás y me decía, no, pero lo que pasa es que el que no tiene recursos, no tiene nada, eh, no le alcanza para invertir. Y yo le decía, lo que pasa es que te tienes que ajustar al ingreso que tú tienes. Si tú tienes un ingreso que tú tienes que saber que una parte de eso es para la inversión, otra parte para el ahorro y otra parte para el consumo, cuando tú lo divides ese dólar, lo tienes que dividir y dejar una parte para cada uno de estos, ¿no? Entonces, eh, si la persona lo ve con mentalidad de que, bueno, yo me lo voy a gastar todo y ya, pues mañana veré a ver qué puedo hacer, entonces siempre va a vivir con esa... Y también, Iván, podemos decir que hay inversiones para los tres grupos. O sea, pues, hay inversiones para los millonarios que pues invertirán en un edificio en Dubái. Y también hay inversiones como que, ok, voy a comprar algunas sodas y las voy a ir a vender en el juego de béisbol. O sea, hay inversiones para para todos los grupos. Mira, hay una de las cuando se habla de inversiones, cuando las personas hablan de inversión, las personas que no están relacionadas a estos términos piensan que, bueno, invertir es como tú dices, voy a comprar un edificio, voy a desarrollar un proyecto de casas, pero hay otro tipo de inversiones que se pueden hacer. Por eso hay un libro también que se llama Piensa y hágase rico, que donde dice, ese libro de Napoleón Hill lo que hace es que cómo desarrollar esa mentalidad o ese ser creativo para generar ingresos, eh, no necesariamente esforzándote de tal manera que puedas lograr esos ingresos. Es un libro también que le abre mucho la mentalidad a las personas, a las personas que lo leen, por lo menos a mí me abrió mucho la mentalidad de que lo leí hace mucho tiempo, hace poco lo volví a releer y ese tipo de inversiones, hoy día nosotros vemos la situación que tenemos, por ejemplo, con el seguro social, las jubilaciones. Todo el mundo piensa que el Estado, no el gobierno, el Estado le tiene que solucionar el problema de la jubilación. Ese no es el problema del Estado, es una parte. El problema es de cada uno. Entonces, lo que sucede es que cuando tenemos 20 años, 25 años, no pensamos en eso, porque eso está muy lejos, de aquí a allá yo voy a ver qué hago, y yo estoy empezando la vida, una vida profesional, una vida de negocio, y para mí eso no es prioridad. Sin embargo, eso es un mensaje para todas las personas jóvenes, desde los 20 años, desde la edad productiva. Hay que pensar en esa jubilación porque no hay que dejarle toda la carga al Estado. Eso en ninguna parte, por lo menos aquí en América, el Estado va a solucionar ese problema. O sea, eso lo tiene que solucionar cada uno. Cada uno. Aquí en Panamá y en cualquier otro país, ese es el problema de cada uno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a planificar desde la edad temprana, planificar esa vejez o esa fecha de la jubilación cuando vas a llegar en su momento, ¿no? Excelente, Iván, y muy atinado ese consejo para este momento, ¿no? Vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las empresas que creen en la literatura, que creen en esta propuesta que tenemos en Diferenciarte y hace que lleguemos más cerca de usted. Sin antes recordarles los teléfonos para reportar sintonía, el 775-0440, 775-0440, y también por medio del WhatsApp 6813-3867, 6813-3867. Adelante, Verónica. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Radio Chiriquí 103.3 con tu programa Diferenciarte con Priscila Gómez. Hoy nos acompaña el licenciado Iván Mastino porque hoy es viernes de promoción de lectura gracias a nuestros amigos de la librería El Lector y también de la Biblioteca de Boquete, que cuenta con más de 30.000 ejemplares para su consulta. Iván, estamos conversando sobre el libro de la carencia a la abundancia de Carlos Fraijá, colombiano. Cuéntanos. Este libro también, dentro de lo que él menciona, él dice, bueno, que las personas no son, o nosotros, ¿por qué actuamos como actuamos? Él dice, él hace énfasis a un estudio que hizo el sociólogo alemán Max Weber, donde decía de que por qué las personas actúan de diferentes formas.
Y él dice, los latinoamericanos no nos tocó la mejor parte de la historia. ¿Por qué? Entonces él hace referencia en qué. Porque los latinoamericanos fuimos conquistados por los españoles. Cuando llegaron los españoles, lo que vinieron fue con una mentalidad de qué, de saquear a nuestras tierras y llevarse toda la riqueza y para no sé, para que donde se lo tuvieron que llevar, pero fue una actitud de saqueo, una actitud de que lo que está aquí me lo voy a llevar y digamos así a la fuerza, y crecimos con esa mentalidad de generación en generación. Sin embargo, en Norteamérica el esquema fue diferente. Los conquistadores, cuando llegaron allá, fue con la mentalidad de establecerse, de desarrollar comunidades, de desarrollar empresas. De hacer un buen lugar para vivir. Y eso es donde él dice la diferencia de la mentalidad del latinoamericano con el de los de Norteamérica. Pero entonces nos toca a nosotros romper con eso. O sea, nosotros con una actitud diferente lo podemos romper. Y él dice aquí que esta forma de pensar de nuestros antepasados es una mezcla de las artimañas españolas, del resentimiento de los esclavos africanos que fueron forzados a trabajar en toda América, de la superstición indígena y de la cultura del saqueo. Todo lo que se mezcló ahí. O sea, cuando vemos eso, dice las artimañas españolas, la superstición indígena, el resentimiento de los esclavos que vinieron a trabajar y la mentalidad de saqueo, de llevarse con todo, de acabar con todo, de acabar con la riqueza, con la cultura, con la población. Entonces nacimos con eso. Entonces cuando él dice, cuando nosotros echamos para atrás y vemos lo que ha pasado desde la conquista hasta esa parte, él dice, por eso es que actuamos como actuamos. Nos corresponde a nosotros como seres humanos poder romper eso. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, si no lo hicieron nuestros padres, nuestros maestros con nosotros, tenemos la oportunidad de hacerlo entonces con nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, y así el asunto es poder romper esa mentalidad de carencia que ha sido heredado de generación en generación. Una mentalidad también de miedo, diría yo, ahora que tú mencionas todos estos factores, ¿no? Es que el miedo, el miedo se aprende, se desarrolla, situaciones que se dan, también el miedo a lo desconocido, el miedo a cambiar, el miedo a que después me va mal, pero no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal hasta que no lo... Pero es verdad que también se aprende, el miedo se aprende, ¿no? Claro, el miedo se aprende porque desde niños sí te dicen que mira que a mí me pasa, tengo una anécdota de eso. Mi mamá le da muchos miedos los truenos. Cuando llueve muy fuerte y hay truenos y estábamos pequeñas, no sé por qué nos ponía a todas en medio del pasillo, porque ella decía que el trueno podía entrar por la ventana. Entonces, hoy en día, cuando llueve de esa manera, a mí también me entra un miedo, pero es porque, o sea, me acuerdo de ese momento de que teníamos que estar aquí todos juntitos en medio del pasillo. Entonces, ya uno ya tiene pues la mentalidad y un criterio de decir, oye, está difícil que el rayo entre por la ventana. Sin embargo, respetando pues también pues, la creencia, ¿no? Así mismo pasa con decisiones como que voy a emprender. Entonces llegan al muchacho donde, mira papá, voy a montar un negocio. Y los papás, no hombre, porque eso va a ser un problema, cuidado que te buscas con esto, que la ley, que la contabilidad, que no sé qué. Entonces es como que se va enseñando y ya el muchacho sale pues con ese miedo de que, ay, sí es verdad, mi papá me lo dijo, mejor no. Y bueno, es momento como de romper estas barreras. Y importante, como siempre lo aconsejamos, tenemos a la mano esta literatura que quizás en casa no está, pero que ya está muy accesible en todas las librerías, ahora hasta en los supermercados, en las farmacias venden estos libros, en las plataformas digitales, en los canales de YouTube, en programas de radio como este que hablamos de esta literatura. Entonces hay la manera de buscar otro tipo de información. La información está al alcance de las manos, o sea, los libros siempre han existido, nada más antes por ejemplo, la Edad Media era que, por ejemplo,
los libros solamente era reservado para los monjes, para las personas cultas, o sea, pero ya no estamos en la Edad Media. Hoy día tenemos a disposición una gran cantidad de literatura, como tú dices, en los supermercados, en cualquier farmacia, hay librerías que se están, inclusive hasta en las cafeterías, en los cafés, veo que venden libros. Y hay algunas casetitas para intercambiar libros, que dejas un libro, lees y así sucesivamente, pues se está dando esa cultura literaria que es bastante positiva. Y cuando tú tienes esa, tú puedes ir creando, porque siempre digo, no es el valor económico, monetario del libro, porque a veces tú puedes encontrar un libro que te costó menos de $10, pero el valor que tiene, la información que tiene es incalculable. Pero también puedes encontrar libros también mucho más caros, porque tal vez la edición, las páginas, la portada, qué sé yo, es mucho más costoso. Pero hay que invertir en este tipo de literatura. Cuando tú inviertes en esto, también tienes que invertirle el tiempo, porque tienes que leerlo. Exacto. Tienes que sentarte a leer. Busca tu mejor momento para leer, ya sea en la noche, en el día, en la madrugada. El mejor lugar en tu casa, en el patio, en el parque, en el carro, donde tú quieras, pero siempre aprovecha esos espacios para la lectura. Y siempre, dentro de las 24 horas del día, hay que destinarle como un hábito, por lo menos una cantidad, unas 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos a la lectura. Hay algunos que dicen, bueno, yo leo tantas páginas en el día, o por lo general otras personas dicen, yo me dedico por lo menos media hora a la lectura, pero ese es un tiempo que nosotros estamos sacando para nosotros mismos, para aprender, porque lo que encontramos en los libros, siempre digo, lo que encontramos en los libros, lamentablemente esto en la escuela no nos enseñan. En la escuela hoy día nos enseñan otras cosas, entonces no nos enseñan lo que realmente está en los libros. Mira lo que dice este libro aquí, dice, asimismo en nuestro contexto latinoamericano es normal hablar de la casita, eso lo vimos en otro libro, del casita, carrito, el trabajito, siempre con esa mentalidad de escasez, siempre con esa mentalidad de pequeño, esa mentalidad de que no puedo, siempre viendo los gigantes en donde no hay. Es común mantener apagadas las luces de la casa todo el tiempo para que el recibo de la electricidad no llegue caro. Apagamos las luces. A pesar de que ya la tecnología cambió y eso ya no es así. Mirar el precio en el menú de los restaurantes, porque cuando vamos al restaurante a veces no vemos ni cuál es el plato, sino que vemos en la parte derecha cuánto cuesta ese plato. Para ver, pues entonces, ¿no? ¿Por cuál me puedo decidir? Sí, ya no es tanto por lo que tú quieras comer, sino bueno, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. El lado derecho. Quejarse de la lista de los útiles escolares todos los años. Pedir rebaja a los vendedores ambulantes. Regatear el precio del taxi, guardar cosas que no sirven. Mira, eso es una cultura muy... Me siento identificado y se nota que el autor es de acá, de los nuestros, porque es una cultura muy de nosotros. De guarda eso, que eso en algún momento va a servir. Y está el montón de trasteros ahí, el trapo. No, esa camiseta que le usó tu hermana, bueno, le sirve al hermanito más chiquito. Y después, bueno, eso sirve de trapo, sirve de limpión. Y después sirve de no sé qué cosa. Robert, que yo sé, perdón. Yokoi Kenji habla mucho de eso, de la camiseta que va pasando y evolucionando. No dar propina. O sea, a veces cuando tú vas a los restaurantes te atendieron súper bien y todo, y o sea, tú no das propina. Tú dices, no, ¿para qué va a dar propina? Si para eso le están pagando. O sea, cuando tú no das propina, tú mismo te estás diciendo que tú no tienes lo suficiente como para no dar la propina. Entonces, me recuerden esto, dejar las luces apagadas para que la electricidad no suba, quejarse de los útiles escolares, mirar el precio en el menú de los restaurantes, pedir rebaja a todos los vendedores, regatear el precio del taxi, guardar cosas que no sirven, dar propina. Dice, cuando todas estas cosas son normales, la carencia se ha instalado en tu mente. La mentalidad de que esa es la mentalidad que tenemos que romper. Hay muchas personas que se dan golpe de pecho y yo les escucho, no, lo que pasa es que negocia tal cosa y le regatea al vendedor tal cosa. O sea, una mentalidad de pobreza, de carencia. Entonces, eso hay que eliminarlo. Y que bueno, ¿y cuál es el último precio que me pueda dar? O sea, tú tienes que siempre intercambiar o ver, puedes negociar, sí, pero no tampoco
ir a... Yo pienso que tiene que ser una relación ganar-ganar, porque si ya tú sabes que la otra persona se va a bajar a un precio donde no va a tener ganancia, entonces ya ahí estás haciendo avaro, ¿no? Entonces también del otro lado, cuando eres tú el negociante, a mí me ha pasado en mi negocio, cuando me dicen, pero ¿cuál es el último precio? Señor, cuando yo le doy un precio, yo me he esforzado por analizar los costos y darle mi mejor opción. O sea, esta ya es mi mejor opción. Y ahí es donde también hablábamos en otro libro, a veces hay clientes que hay que dejar ir. A veces hay gente que hay que decirle muchas gracias por participar. Eso mismo te iba a decir, que es donde el otro libro decía, esos clientes son los clientes secundarios, dejan que se vayan, esto es un problema para ti, entonces mejor que se vayan, que otra persona los atienda. Y el libro también dice aquí, no podemos andar con pensamientos de escasez y esperar tener una vida abundante. Eso, no podemos la lógica lo indica, sí, ¿verdad? así de esa manera lo vemos y no tenemos, o sea, pensando en la escasez y también esperando que las cosas vayan bien. Iván, mira que conozco personas que tienen un trabajo modesto, que tienen una casa modesta, que tienen un carro modesto, sin embargo, tienen una expectativa de vida abundante. O sea, no se van de viaje a Disney World, pero se van a la playa el fin de semana con la familia, con los hijos, hacen actividades, comparten, la pasan bien, se toman fotos, regresan. Entonces tú ves un ambiente de prosperidad, un ambiente agradable, y ahí es donde tú dices, oye, es que el dinero no necesariamente tiene todo que ver aquí. Y eso es cuestión de actitud y de mentalidad. Entonces, cuando nosotros, y hablábamos parte del miedo, y tú te adelantaste esa parte de por qué la gente a veces no invierte o hace tal cosa por esa mentalidad, porque fue lo que nos enseñaron. Entonces, nos enseñaron a estar en un ambiente cómodo, en un ambiente de no asumir riesgo, en un ambiente de que no importa que yo pudiera tener más, pero así como estoy, eso es lo que se llama el conformismo, ¿no? Entonces, eso es diferente a lo que es la codicia. La codicia es otra cosa, pero tú no puedes estar solamente en ese estado de ese confort, de que aquí no me muevo porque esto es lo que yo sé hacer, es lo que siempre he aprendido, y con esa mentalidad que tenemos del miedo, nos hace entonces tener una mentalidad de escasez. Exacto. Entonces, eso es lo que el autor trata de enfocarnos, y nos dice que cuando tú cambias esa mentalidad y tienes una mentalidad de abundancia, de que tú te mereces lo mejor, porque, oye, Dios quiere que todos seamos prósperos, que seamos abundantes, que tengamos en abundancia, pero sin dejando aparte lo que es la codicia también, ¿no? Entonces eso también hay que saberlo diferenciar. Pero si nosotros vivimos en esa insistencia de que nosotros todo nos sale mal, que tengo la casita, el carrito, el trabajito, el negocito, o sea, nos estamos diciendo a nosotros mismos, nos estamos saboteando. Que somos poquitos. Nos estamos saboteando de que no podemos y que eso está destinado para otra gente, porque yo no crecí o no nací en una familia que tenía los suficientes recursos para tal vez mandarme a un colegio privado o a estudiar fuera de aquí. O sea, esas mentalidades son las que hay que romper, hay que eliminar. Eso no tiene que ver nada, o sea, eso tiene que ver, es cuestión de actitud, porque nosotros vemos muchas personas que no necesariamente nacieron tal vez en una familia con muy buenos recursos y han tenido un éxito financiero muy bueno, porque sobre todo está el trabajo honesto, la dedicación a lo que tú haces, y sobre todo la mentalidad y la actitud y de los mentores. O sea, tienes que asociarte con gente con una mentalidad diferente. O sea, somos, los libros lo dicen, somos si nos reunimos con 4 borrachos, nosotros vamos a ser el quinto borracho, ¿no? O sea, somos el promedio de esas 5 Por personas. eso yo me pego con gente como tú y de todos los lectores que vienen aquí los viernes, porque yo no puedo leer todos esos libros, pero si puedes. Ahí voy. Pero los escucho a ustedes y tomo los apuntes y tomo las notas y ya yo voy haciendo un criterio. Ese es un ejemplo de eso. O sea, así como te puedes juntar con los chicos de la esquina que están viendo qué es lo que están fumando ahora, también te puedes juntar, o ahora pues con la tecnología, escuchar a autores de libros, a gente que
está tratando de dar buenos consejos y tú adquirir tu propio criterio sobre eso. Mira que en el libro que nosotros discutimos aquí, leímos, hablamos, que es La transformación total del dinero, en ese libro dice que la lotería es el impuesto el impuesto que los pobres pagan. Entonces el libro aquí dice, nunca hagas o fanforrones de lo que tú tienes, y recuerda esto, la lotería es el impuesto que pagan los pobres por soñar. Es duro, pero es así. Entonces, porque las personas dicen, bueno, yo voy a apostar todo esto a la lotería a ver qué pasa, y se gastan y gastan y gastan en los juegos de azar, no solamente en la lotería, y al final no se tiene nada. Sin embargo, si tú haces un plan de ahorro definido, que tú sabes que toda la semana, todos los meses, tú vas a hacer este ahorro para tal cosa, para después cuando tú tienes cierta cantidad, no es que te lo vas a gastar, te vas a agarrar esto y lo vas a gastar, sino que lo voy a invertir, y después yo puedo tener, aprovechar eso del interés compuesto y todo lo demás. Yo empiezo a generar digamos así, los recursos necesarios tal vez para la jubilación. Entonces las cosas cambian. O sea, con esto no, lo que quiero decir con esto es que no podemos poner las esperanzas en la lotería, en los juegos de azar, en la suerte, sino en el trabajo honesto que tú tienes, que todos los días te levantas a hacer tu trabajo, ya sea que trabajas para una empresa o tienes tu negocio, pero de esa manera puedes encauzar todos tus esfuerzos, todos tus recursos. ¿Para qué? Para seguir multiplicando esos recursos, porque son los recursos que tenemos y los cuales nosotros lo debemos saber aprovechar. Y uno de los recursos que tenemos, Iván, es nuestra mente. Entonces también hay que invertir en esa mente. Hay que formarse, hay que leer, hay que pues participar de los programas que se den, en donde uno pueda desarrollar una mentalidad mejor. Sí, porque como decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente va a llenar tus bolsillos. Y nosotros, cuando vamos podemos, digamos, no solamente los libros, sino hay programas que tú tienes, tú puedes pagar, programas hoy día online que tú puedes pagar, o que podemos pagar, y a veces no lo pagamos porque decimos, ¿para qué voy a aprender eso? Eso no me sirve, o tal cosa. No tengo tiempo, las miles de excusas que tenemos. Y sin embargo, a veces nos gastamos mucho más de eso en otras cosas que al final no nos trae nada de beneficio. Excelente. ¿Qué, para finalizar, Iván, qué más tiene el libro? Mira, el libro ya termina con, aparte de todo lo que hemos mencionado, porque esto es un libro de 250 páginas, que tiene mucha información, muchas citas bíblicas, que nos recuerda que lo que tenemos no es sí es por nuestro esfuerzo, pero siempre hay un creador, que es dueño de todas las cosas, sobre el agradecimiento, sobre la actitud que debemos tener, de dejar de ver gigantes donde no hay, en ver siempre esa tierra prometida, porque él hace mucha referencia de esa, y sobre todo el agradecimiento. Y dice, lo que tú tienes son esos panes y esos pescados que Jesús multiplicó. De hecho, el Evangelio de hoy habla de eso, o sea, eso es importante. O sea, cada lo que nosotros tenemos, ya sea nuestro trabajo, que nuestro trabajo no importa cuánto sea el dinero que ganes, esos son tus panes y tus pescados que tienes. O sea, hay que ser agradecido por eso, que el Señor te lo va a multiplicar. Entonces, él hace mucho énfasis en esta parte de ese agradecimiento, de eliminar las quejas, de eliminar, digamos, esos nubarrones que nosotros vemos, de eliminar los gigantes cuando no existen los gigantes, y de sentirnos menos, porque a veces tal vez desde la casa nos dijeron que no podíamos alcanzar tal cosa, no podíamos lograr tal cosa, que dejáramos de estar soñando, y sin embargo a los niños hay que enseñarles a soñar. A los niños hay que enseñarles a soñar para que cuando tengan una edad adulta sigan soñando y puedan lograr todos sus propósitos, todos sus planes. Cuando nosotros le truncamos los sueños a nuestros hijos, entonces es porque una parte egoísta de nosotros, porque si nosotros no pudimos soñar, no nos enseñaron a soñar, entonces vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos. No puede ser. Tenemos al contrario, tenemos que animar a los niños que sueñen, desde la edad del prekinder en adelante, que tengan sueños de grandeza, sueños de que puedan lograr las cosas, sueños de que
de que a pesar de que pueden venir muchas adversidades, se puede salir adelante. O sea, ese creo que es el mensaje de la final del libro. Yo Carlos Frejá ahí tiene muchos programas en YouTube que son, no me gusta hablar de prédica porque realmente no son, es una, digamos así, es una prédica, pero no la prédica tradicional que encontramos, sino que él en un pasaje bíblico desarrolla toda la temática, todo, y lo encontramos en esa comunidad que él tiene en el YouTube. Pero cuando tú vas a encontrar temas de liderazgo, temas de emprendimiento, temas de finanzas personales, temas de cómo desarrollar o cambiar la mentalidad de emprendedor. De hecho, él en parte de sus discursos, de sus entrevistas, él habla de cómo él ha ido haciendo diferentes tipos de emprendimientos y cómo hoy día, a través de pensar diferente, él ha tenido éxito en sus negocios. Entonces eso es parte importante para que nosotros que queremos aprender y todos los días buscamos para aprender y poner en práctica, es una oportunidad que tenemos y son gratis, o sea, lo vemos en internet gratis. Eso es interesante, Iván, que es que tenemos el recurso. Tú mencionabas al inicio de que el autor es una persona bastante joven. Obviamente pues tiene a mano toda la tecnología de las redes sociales, entonces utilizamos estos medios para cosas positivas, son herramientas y depende de nosotros si lo usamos para algo positivo o si lo usamos para algo negativo. Entonces, siguiendo pues la línea de todo lo que nos has comentado, utilicemos esta herramienta para cosas positivas. Si usted todavía no tiene el hábito de la lectura, que sería bueno que se lo propusiera, entonces empiece a escuchar, ¿no? A ver estos videos, a escuchar estos podcasts, a comentar un poco y promueva esa conversación también con sus compañeros, con sus amigos. Oye, mira, escuché esto en este programa de radio, estaban hablando de liderazgo, estaban hablando de la mentalidad. Yo creo, ¿tú crees que yo soy así? O sea, saber y uno también hacer su autoanálisis, como tú nos decías, Iván, y reflexionar, oye, ¿será que yo estoy como que muy negativo? O yo no agradezco cuando me levanto, yo doy por sentado que tengo una casa, que tengo un auto, que tengo mi familia con salud, que yo tengo salud, o sea, lo doy, o sea, como que eso es así porque tiene que ser así. Él termina el último capítulo, habla sobre la inteligencia financiera. En esa inteligencia financiera, lo que él da algunas recomendaciones importantes, donde él, por ejemplo, dice cómo proteger tu dinero. Protege tu dinero de ti mismo. ¿Eso qué significa? Que si nosotros... Tiene al enemigo aquí en ahí casa. mismo, adentro de nuestra mente, o sea, de que el dinero, si no lo sabemos administrar, no lo sabemos en qué lo vamos a invertir, en qué lo vamos a gastar, o sea, protege el dinero de ti mismo. Si solo piensas con esa mentalidad de carencia, así vas a quedar viviendo en esa calidad de carencia. Protege el dinero de las malas inversiones. De las malas inversiones, puede ser que te equivocaste en una decisión, y para tomar muy buenas inversiones hay que rodearse de mentores, o sea, personas que ya han tenido éxito en esto, que conocen, pero si alguien te dice, bueno, mira, pero si la vas a meter esta plata aquí, te vas a ganar el 40% al mes, o sea, hay que dudar. O sea, es una duda inmediatamente. Lógicamente que no hay inversiones que sean sostenibles en el tiempo con un rendimiento como esto. O sea, es que no hay magia. Tenga, por favor me llama y me dice dónde están, porque la verdad que yo no lo conozco. Entonces eso hay que proteger el dinero de esas malas inversiones. Y para protegerlo, búscate gente que te pueda asesorar. Protege el dinero de las sociedades innecesarias. A veces la gente te dice, oye, vamos a meternos en este negocio. Y muchos socios llegan y al final se pelean a muerte y dividen todo lo que construyeron porque la sociedad no fue la mejor, ¿no? Entonces eso también hay que proteger el dinero de eso. También hay que proteger el dinero de las malas asesorías. Malas asesorías porque buscan alguien que los asesore, alguien que no ha tenido los resultados, o alguien que no está en el medio, o que no conozca, que no, o de un... Que hay mucha gente que vende humo. O sí, o de un teórico, un académico, y eso es lo que hace que
que esas malas asesorías hagan que las personas lleguen a perder dinero. Y una él dice aquí, no sea fiador ni codeudor de nadie. Y le hace menciona un pasaje bíblico que aquí, donde en Proverbio, de que habla, que dice que no esté entre los que no den fianza, entre los que salen de fiadores de préstamos. Eso lo dice la Biblia. Eso aparece allí y entonces él dice, no te metas en esto porque igual vas a quedar. Cuidado con los depredadores irresponsables, o sea, son aquellos que ellos le llaman los ladrones de tu caja y la gente que te quita prestado para nunca pagarte. Porque le dicen, préstame $20, $25, llega un momento en que la gente dice, oye, no me pidas prestado, mejor regálame la plata porque nunca me la vas a pagar. Entonces, él dice, cuidado con los depredadores innecesarios. Eso, a veces amigos, personas cercanas a ti, préstame tanto y al final no devuelve lo que pidió prestado, ¿no? Protege el dinero de los riesgos del sistema, o sea, todos los riesgos que hay inmersos, por ejemplo, en finanzas hay muchos tipos de riesgos, sobre todo riesgos de mercado, riesgos de tasa, riesgos de liquidez, qué sé yo, este tipo de riesgos que hay que tenerlo en cuenta, son mucho más técnicos, riesgos de la inflación, por ejemplo, cómo nosotros podemos proteger nuestro dinero de la inflación, porque y eso me lleva a otro tema, a que cuando las personas ahorran, por ejemplo, dicen me voy a ganar tal tasa de interés, pero no están tomando en cuenta la inflación y al final ahí estamos perdiendo plata. Creo que nos pasamos ya. Sí, ya Verónica nos está echando la mirada para acá. Verónica, cuéntanos. Terminamos ya. La carencia de la abundancia. Creo que va a tener segunda parte para concluir ese pedacito que nos quedó, porque yo estoy segura que en casa muchas personas quisieran terminar de conocer las ideas que tiene este libro y usted. Bueno, por acá tenemos una feliz ganadora, Alicia Moreno, ya por acá te mandé todos los datos de la persona. Recuerden, a partir del próximo lunes, ustedes pueden ir directo a la librería del Federal Mall, El Lector, librería El Lector, a partir del próximo lunes. Así es, muchísimas gracias Verónica, muchísimas gracias Iván, no te lo tengo que decir, bienvenido siempre. La verdad es que la audiencia está apreciando mucho todas estas lecturas que transforman, así que pues muchas gracias por tu tiempo y por ese sentido de docencia que tienes tan marcado. Muchísimas gracias a usted por estar en sintonía. Mi nombre es Priscila Gómez, yo me despido y los dejo en compañía de la programación de Verónica Sánchez aquí en Radio Chiriquí 103.3.